Pasan los días y los mineros no solo no cejan en sus protestas, sino que las intensifican. Se han cansado de... Este video de Tribuna Noticias en México detalla la realidad que viven muchos comunicadores. Precisamente hoy, 8 de septiembre, el mundo celebra el Día Internacional del Periodista. Esta fecha es en honor a Julius Fučík, un escritor y periodista checoslovaco ejecutado por los nazis en 1943. Fučík era miembro del Comité Central del Partido Comunista en la clandestinidad, donde se encargaba de las publicaciones. En abril de 1942 fue detenido por la Gestapo, trasladado a Berlín en el verano del siguiente año y ejecutado un 8 de septiembre de 1943. Según la Federación Internacional de Periodistas, 49 de estos profesionales fueron asesinados por ejercer su profesión en el año 2019, y América Latina es la región con más muertes. Solo en México, donde se reportan mayor cantidad de asesinatos, se habla de 10 periodistas asesinados el año pasado, seguido por Afganistán y Siria con 5. Un documental de la BBC denominado Morir por informar detalla cómo varios periodistas mexicanos han sido asesinados por los narcotraficantes y Sinaloa es una de las ciudades más peligrosas. Culiacán es una de las ciudades más violentas del país y del mundo incluso, ¿no? Sinaloa es considerada la cuna del narcotráfico en México. Aquí nacieron narcotraficantes más poderosos, líderes del narcotráfico en el país. Tú no puedes evadir como periódico si quieres, digamos, contar lo que ocurre en tu tierra si no tocas el tema del narcotráfico. Nosotros siempre asumimos esto como un riesgo, el ejercicio periodístico en Sinaloa como un riesgo. En Venezuela, el 25 de agosto pasado, la organización Periodistas Sin Fronteras le pidió a las autoridades que emprendan una investigación imparcial por el asesinato de 2 periodistas y que identifiquen lo antes posible a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes cometidos con solo unos días de diferencia. César Batiz, periodista y director del Pitazo en Venezuela, nos cuenta su experiencia como reportero en este país y cómo han sufrido las lesiones a la libertad de expresión. Según datos de Infoamérica, entre 1992 y el 2011 se registraban 15 periodistas y otros comunicadores visuales como asesinados o desaparecidos. En Venezuela se ha convertido ya como una práctica común del oficialismo, del gobierno, el aplicar la censura a través del bloqueo de las páginas web. El Pitazo ha sufrido el bloqueo de 4 dominios desde septiembre del 2017 hasta mayo del 2019. El pasado 9 de agosto, la Deutsche Welle publicó un informe denominado Amenazas de ejecución y asedio a periodistas agrava la situación de prensa en Nicaragua, que señala como datos del Foro Independiente de este país agresión contra al menos 2.000 periodistas desde abril del 2018. Isabel Sánchez, periodista de la Agencia Internacional de Noticias AFP, vivió de cerca el inicio de la crisis política en este país y además ha tenido experiencia en muchos países que también han estado en crisis. Ejercer en condiciones fuertes de inseguridad, cubriendo las pandillas en Centroamérica o el narcotráfico en México, las protestas en Venezuela también, en un país sumamente donde hay mucha inseguridad desde el punto de vista de la violencia criminal, o más recientemente en las protestas en Nicaragua de 2018, cuando eran reprimidas a punta de bala. Había mucha persecución, mucho asedio y lo sigue habiendo. Wendy Castillo es una periodista salvadoreña y ahora que labora como reportera en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, asegura que le sorprende mucho el tema del racismo y las manifestaciones de las últimas semanas. Día a día los periodistas enfrentamos diferentes retos y actualmente se viven instantes de verdadera tensión por el tema racial y nosotros los comunicadores corremos el riesgo de quedar en medio de un choque entre manifestantes y policías. Y nuestra obligación, nuestra responsabilidad es informar a las personas de lo que está sucediendo, pero también cuidar de nuestra seguridad. Yo no puedo creer cómo en pleno siglo XXI, en el año 2020, aún se den este tipo de actos tan desagradables de personas que atacan a otras simplemente
por no tener el mismo color de piel. Panamá, muy cercano a Costa Rica, vive una crisis económica a raíz de la pandemia y los periodistas del país vecino han tenido que enfrentar altos índices de desempleo. Esto ha ocurrido debido a esta incursión que se ha venido registrando de ejercer el periodismo a través de las redes sociales, un periodismo que está cargado muchas veces de noticias falsas, de desinformación, y es por ello que como periodistas que hemos trabajado en medios tradicionales o que estamos queriendo incursionar en medios novedosos como las redes sociales, nosotros no debemos bajar la guardia en mantener los altos estándares de calidad. En Costa Rica, los nombres de Parmenio Medina e Ivania Mora nunca serán olvidados, pues pasaron a la historia por ser callados a manos de terceros mediante atentados. El atentado de La Penca también será recordado, y principalmente por quienes sobrevivieron, como el experimentado periodista Edgar Fonseca, quien actualmente dirige su propio medio digital puroperiodismo.com. A él es común verlo en las conferencias de prensa del COVID-19 y destaca por innovar en la era digital del periodismo. El periodismo de los grandes valores se mantiene incólume. El periodismo de la certeza, de la precisión, del balance, de la rigurosidad, no cambia. Lo que ha cambiado es la tecnología. Pero cuando no había computadoras, cuando no había internet, cuando no había WhatsApp, cuando no había Twitter, cuando no había celulares, el periodismo libró batallas históricas por la humanidad y en este país en especial por el desarrollo de nuestra institucionalidad. Alejandro Arley es un experimentado reportero. Actualmente labora en Radio Colombia. Viajó al Mundial de Rusia, cubrió el terremoto de Cinchona, así como infinidad de emergencias por inundaciones y todo tipo de sucesos. Entre esos, manifestaciones. Precisamente hace pocas semanas fue abuchado y expulsado por un grupo de manifestantes frente a Casa Presidencial. De grupos que estaban pidiendo mayor apertura, menos restricciones durante esta pandemia que estamos viviendo. En algún punto la protesta se tornó agresiva, empezaron a sacudir una grúa de la policía de tránsito, a exigir que la retiraran del camino para meter vehículos que ellos traían en la caravana. La situación se puso más tensa, hubo ya un enfrentamiento con la policía verbal, con empujones, con gritos, con reproches. Yo en algún momento expresé que la situación había cambiado a como estaba inicialmente, dije que había una aglomeración, que eso también fue evidente, que ya había algunas personas que estaban con una conducta más agresiva, y eso bastó para que alguien que estaba escuchando lo que yo transmitía se molestara muchísimo. Danilo Chávez es otro colega que, pese a su larga trayectoria en radio, en medio de la pandemia emprendió su medio digital La Reacción. El año 2020 también ha sido nefasto para nuestra actividad. Redacciones disminuidas, decenas de colegas despedidos y aquellos que siguen trabajando salen a hacer sus distintas coberturas con el temor de llevar o de traer el molesto COVID-19. Como si eso fuera poco, la sociedad nos critica con mayor severidad, inclusive que antes, como si fuéramos cómplices de la propia propagación del COVID-19. El periodismo regional también da un gran aporte a las comunidades. Carmen Picado, quien también aparece con frecuencia en medios nacionales brindando reportes sobre su cantón natal, Pérez Celedón, nos cuenta cómo es ser periodista en medio local y en medio de la crisis económica por la pandemia. Donde la situación económica también ha afectado sin lugar a dudas a los diferentes medios de comunicación internacional, nacionales, regionales y locales. Y es que sin duda también tenemos un gran reto como profesionales para informar a la población todo lo que requiere necesario para entender este tema del COVID-19. Sin lugar a dudas, en este 2020 hemos tenido como profesionales un gran reto que hemos asumido también a través de las diferentes plataformas y a través de los diferentes medios de comunicación. Son muchísimas las circunstancias que nos rodean. Costa Rica es uno de los países más reconocidos por el respeto a su libertad de expresión. Sin embargo, en el 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cerró el caso Mauricio Herrera Ulloa versus Costa Rica, tras ser condenado por difamación.
De forma más reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió para estudio una demanda contra el Estado de Costa Rica por la alegada impunidad en el homicidio de la niña Yosebet Retana Rojas, ocurrido hace 15 años en Ticarí de Horquetas, en Sarapiquí. El caso fue presentado por los abogados y periodistas costarricenses Ronald Moya Chacón y David Delgado Cabana el 11 de febrero de este año. En él se relata que la niña fue asesinada el 15 de septiembre del 2005 a la edad de 8 años.